Quiero saludar a todos mis hermanos que están conectados, a todos los que están en línea, empezando desde la iglesia, ¿verdad? Principalmente a mis hermanos que están conectados en la casa del Señor. Gloria a Dios. Puerta del cielo, baluarte de la verdad, dice su palabra. Aunque no estamos presentes físicamente, mis hermanos, pero virtualmente lo estamos. Y cuando lo estamos, hermanos, en nuestro corazón sabemos que ahí está el Señor. La Escritura dice, donde dos o tres están congregados en su nombre, allí está Él. Así que Él está ahí contigo, mi hermano. Estamos conectados todos nosotros virtualmente, ¿verdad? Y vamos a dar inicio en el nombre de Jesucristo. También saludo a todos mis hermanos que después mirarán este video en la plataforma de YouTube. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, saludándoles en el amor de Cristo Jesús. Y vamos a dar inicio, mis muy hermanos, mis muy amados, en este momento. Acuérdense que estamos teniendo una lección y en esta lección le titulé El porqué del principio. Y en cada lección que yo hago, en cada parte que Dios me inspira, en ese momento escribir, ¿verdad? De parte de Él hacia nosotros, los hijos de Dios, hacia ustedes, a la congregación local y a todos los hermanos que nos ven y les es de bendición cada una de estas enseñanzas. Hoy estamos en la parte número 6 de esta preciosa lección que le titulé El porqué del principio. Estamos en la parte número 6 y les puse un subtítulo el día de hoy también, mis hermanos, como siempre lo trato de hacer en cada una de las enseñanzas. Y este subtítulo es Las señales, aunque es el mismo tema del porqué del principio, pero el subtítulo de hoy son las señales. Ahora, mis amados, en nuestra lección pasada, que fue la número 5, aprendimos que la eternidad, quien es nuestro creador, nos abre las páginas del superlibro, gloria a Dios, en su perfecto plan, gloria a Dios, a su creación. Amén. Ahora, vamos entendiendo esto. La eternidad, que es nuestro creador, nos abre las páginas de su perfecto plan a todo aquel que crea. Ponga atención a esto, ¿ok? Porque la revelación y el entendimiento del perfecto plan de Dios solamente les he dado a aquel que cree. Eso fue lo que miramos en la parte número 5. Ahora, por otra parte, la evidencia de haber creído, mis muy amados, en Él es que le escuchamos y hacemos. Recuerde, el creer, gloria a Dios, viene con el elemento escuchar y hacer lo que Él nos pide que hagamos para ser transformados en su perfecto plan. Estoy haciendo una recopilación de lo que miramos en nuestra lección número 5. Indiscutiblemente, el creer se compone de esos dos grandes elementos, que son almas gemelas. ¿Cuáles son esas almas gemelas? El escuchar y el hacer. Uno no puede vivir sin el otro, porque entonces hubiera una ineficiencia. ¿En qué? En el creer. La verdad es que ninguno sobreviviría sin fuera del otro. Quiere decir que los dos necesitan estar presentes para poder sobrevivir y llamarle creer. Si no, todo se terminaría en lo que es llamado hipocresía y falsedad. Yo creo que tengo que decir esto una vez más porque tal vez es un poco difícil de entender. Para creer se necesitan los dos elementos, el escuchar y el hacer. Ninguno de ellos puede vivir fuera del otro y terminaría en lo que es llamado hipocresía o falsedad si se separaran el uno del otro. Entonces el creer viene con el elemento escuchar y el elemento hacer. Los dos tienen que vivir juntos, no pueden separarse. Si hubiera una separación, entonces sería una ineficiencia. Y si hay una eficiencia, se tornaría en hipocresía o en falsedad. Entonces, en otras palabras, debemos escuchar y debemos de hacer
para dar demostración o evidencia de que hemos creído. Ahora, para el creador, la demostración marca la diferencia desde el principio de los tiempos. Porque la demostración, hermano, es puesto en evidencia. Quiere decir que la demostración es la evidencia de aquello que se está brindando o se está diciendo o se quiere demostrar. Las evidencias, mis muy amados, siempre han sido la prueba de todas las cosas creadas y aún también del creador mismo. Ahora vamos a entrar entonces en nuestra lección número 6, porque esa solamente fue la recopilación de la parte número 5. El Dios invisible, mis muy amados, que se hizo visible, nos dice a cada uno de los creados cómo pasamos a ser de creación a ser hechos hijos del Creador por medio de su Hijo. Ahora vamos a abrir las páginas del superlibro en un libro llamado Juan, el Evangelio, según Juan, capítulo 3, versículo del 15 al versículo 17. Ahora sí, todos listos. Aquellos que tienen su libreta, su pluma, listos para escribir, porque esto siempre es digno de que lo estudiemos bien. En el versículo 15, y voy a leer de la versión Reina Valera, mis amados. Ahí está en la pantalla. Hay dos versiones todo el tiempo. La Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional. Voy a leer de la Reina de las Biblias, que es la Reina Valera. Así que dice, así la palabra de Dios y escrito está. Dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a leer el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esté hablando del Hijo. Porque de tal manera, nos dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o se ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, con los dos elementos, escuchar y hacer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabado sea el Hijo de Dios. El ser humano, mis muy amados y linda familia, siempre ha querido ver señales para creer. Por esta causa, el creador de todas las cosas descendió a un mundo lleno de incredulidad con una gran señal desde su nacimiento. Fue concebido, o sea, parido por una virgen joven, sin la necesidad de un varón que la preñase. Nadie antes, mis muy amados, nadie antes, mis muy amadas, había nacido alguien de una virgen sin intervención de un esperma de un hombre. Sin embargo, el verbo de Dios, el creador de todas las cosas, se hizo humanidad para desenvolver su perfecto plan delante de aquella humanidad que él mismo había creado. Fue depositado, o sea, concebido milagrosamente en un vientre virgen por el poder del Eterno, mostrándonos hacer más de 2000 años la señal que era imposible para su creación humana finita poderla realizar. Solamente un super ser
podía hacer esto. Y por eso cuando nosotros, al haber creído, porque primeramente escuchamos para poder creer y ahora hacemos para poder creer, podíamos verlo con toda claridad. Una vez más, quiero decirle que nada de esto se puede percibir o nada de esto se puede llevar dentro del corazón sin antes haber creído. Pero no olvidemos esos dos elementos, el escuchar y el hacer, que son las almas gemelas. Esta era una señal más, que la eternidad daba a la creación humana, que no hay imposibles para el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Aún más, las señales, mis muy amados y linda familia, tenía que continuar demostrando a su creación por la incredulidad que la creación siempre ha tenido. Entonces las señales son la evidencia, así como el creer carga con dos almas gemelas, que es escuchar y hacer. Para poder entonces demostrar, se necesitan llevar las señales. ¿Y qué es lo que hizo este Hijo de Dios? Desde su nacimiento las demostró, primeramente como ya lo expliqué, pero durante toda su vida aquí en la tierra siguió demostrando una detrás de la otra aquellas señales que son inseparables de un super ser que bajó desde los cielos hasta la tierra para no solamente relacionarse con su humanidad y relacionarse con aquellos que había él mismo creado, sino para desenvolver ese perfecto plan. Voy a ir ahora al superlibro, en un libro llamado Juan capítulo 6, versículo 30 hasta el versículo 40. Y aquí miraremos que él continúa dando las señales, mi muy amado. Y dice en Juan capítulo 30 hasta el versículo 40, escrito está. Y así dice la palabra del super Dios que tenemos. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Aquí el Hijo de Dios Jesucristo estaba enfrente de una multitud, la cual estaba pidiendo señales para creer. ¿Estás viendo, mi muy amado, que la gente, la humanidad, a causa de la incredulidad, siempre ha pedido señales? Y ellos preguntaron, ¿y qué señal harás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, preguntó. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Insistieron ellos. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué era eso? Era una señal. El Dios eterno había descendido, pan del cielo, para que aquel pueblo escogido pudiera alimentarse mientras caminaban en un desierto. Entonces ellos están cuestionando a esta manifestación de aquel llamado el Hijo de Dios. Están cuestionando que qué señal les va a dar él a ellos para que ellos puedan creer en él. En el versículo 32 nos dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Jesucristo comienza y en la defensa y hace una declaración y los corrige. Les dice, espérense un momento, espérense un momento. No fue Moisés el que les dio de comer el pan, sino que el que les dio de comer el pan fue mi Padre. Pero el que da el verdadero pan, quiere decir lo que ellos necesitaban verdaderamente. ¿Para qué?
para ser salvo, del cielo descendió y el Padre lo había enviado. Fíjense bien lo que dice al final del versículo 32. El que dé el verdadero pan del cielo es mi Padre. Verso 33. El pan de Dios es, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Estaba hablando de él. Él estaba diciendo, ese es el verdadero pan. Yo soy el pan verdadero para ustedes. El que está en este momento presente, el que bajó del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué? Porque aquel pan que ellos habían comido en el desierto, bueno, se lo habían comido y se había ido ¿hacia dónde? Hacia la letrina. No les daba una vida eterna, no les daba una vida completa, no los salvaba de lo que el Padre quería salvarlos, que era de ellos mismos, de la autodestrucción. En el versículo 34 nos dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Parecería que si habían entendido, pero no era así, mis muy amados. Miremos la respuesta de Jesús, a ver si ellos habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús le dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, fíjese bien en las palabras, el que a mí viene nunca pasará hambre. Eso significa entrega. Y el que en mí cree, o sea, escucha y hace lo que él les va a decir, nunca más volverá a tener sed. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo esto se estaba basando en creer. Toda la conversación que él estaba teniendo contra este grupo que no quería creer era de que creyeran en él. Fíjense bien el lenguaje. Verso 36, vuelvo a leer, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, ellos estaban pidiendo señales. A pesar de que vosotros me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me dan, vendrá a mí. Todos los que el Padre me dan, vendrán a mí. Porque Jesús sabía, mi muy amado y mi muy amada, quiénes vendrían y quiénes no creerían en él. Toda esta conversación está basada en creer. Esa era la conversación y el punto importante de todo esto. Continúa diciendo, y al que a mí viene, no lo rechazo. Eso de venir una vez más es creer y tener una entrega, escuchar y hacer. No nos olvidemos, verso 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Quiere decir que en el plan perfecto para perfeccionar a su creación era de que él descendiera del cielo para que ellos creyeran, porque tenían mente y corazón incrédulo y estaban pidiendo señales. Continuemos en el verso 39. Y esta es la voluntad. Pongan atención en esto. Y esta es la voluntad del que me envió, hablando del Padre, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final.
¿De qué está hablando, pastor? Está hablando de la esperanza de salvación para el que cree en él, que es la resurrección, que cuando una persona muere, él le promete que lo va a resucitar en el día final. Quiere decir, no se termina todo con la muerte. Versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre, pongan atención a esto, ¿cuál es la voluntad? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea, tengo que volverlo a leer. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, reconozca y crea, escuche y haga, es el que tenga vida eterna. Todo el que reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Todo lo que hemos leído se trata de creer en él, creer en él, creer en él, porque cuando tú crees, tú escuchas lo que él dice y tú haces lo que él pide. Ahora, señal tras señal. Ellos estaban pidiendo que, mis muy amados, señales. Los incrédulos siempre quieren señales. La incredulidad siempre ha pedido señal. Ahora, si yo sacara un resumen del superlibro del creador de todas las cosas, gloria al nombre del Señor, ¿qué pasaría? Si yo pudiera mostrarles todas las señales milagrosas en que el creador hizo aquí cuando él descendió desde los cielos, en ese cuerpo humanado llamado el Hijo. Voy a compartirle algunas de ellas y usted las puede apuntar, y si no tiene tiempo de apuntarlas, no se preocupe. Usted puede regresar al video y pausarlo. Por ejemplo, voy con la primera. Una de las primeras señales que él dio y que usted puede confirmarlas completamente, las señales fueron los milagros que él hizo. Y lo primero que él hizo es que Jesús convirtió el agua en vino. En Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. No solamente hizo eso, pero la curación del hombre endemoniado con un espíritu inmundo. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, 23 al 28, y también lo encontramos en Lucas capítulo 4, 33 al 37. Y que cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, uno de sus seguidores cercanos, ¿a dónde encontramos eso, pastor? En Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Pero no solamente ahí, también lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Y Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. ¿Y qué de aquellos que sanó por las tardes? Gente como endemoniados, enfermos, con todo tipo de enfermedades. En Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17 los encontramos. También los encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Y en Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. ¿Y qué del milagro? De aquella super pesca de peces. Un milagro relatado en Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. ¿Y qué de la curación de aquel leproso? Que lo encontramos también en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Y en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Pero no se nos puede olvidar la curación del paralítico
en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, y en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Pero Jesucristo no solamente sanó en las ciudades, pero también sanó junto al mar. Y ahí junto al mar él estuvo sanando dolencias, mira todas las señales, aflicciones de diversas enfermedades, plagas, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Esto todo lo hacía cerca del mar. En Mateo capítulo 4, versículo 24-25. En Mateo capítulo 12, versículo 15 al 16. En Marcos capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. En Lucas capítulo 6, versículo 17 al versículo 19. Pero no solamente eso. Este superlibro está lleno de todas las señales que él dio, de todos los milagros que él estuvo demostrando a una creación que decidió creer en él, pero habían entre ellos muchos incrédulos. Que de cuando Jesús sana a un criado, que el criado del centurión, que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y también lo encontramos ese registro en Lucas capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Y queda la curación del hijo de un oficial del rey, que se encontraba en Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Allí usted también lo puede encontrar. Pero ¿qué de las resurrecciones? Eso no lo podemos olvidar. Por ejemplo, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Ay, Dios mío, este superlibro está lleno de señales de que verdaderamente él era aquel que venía a rescatarlos completamente. Pero sanó o resucitó a ese hijo de esa viuda. Pero también Jesús tenía la potestad y el poder para calmar las tempestades del mar. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 8, 23 al 27. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y obviamente en Lucas capítulo 8, versículo 24 al 25. ¿Le paramos ahí? Absolutamente no. ¿Qué te parece cuando él también sanó, expulsó a los demonios de un hombre que se titula el Gadareno? En Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. En Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Y también encontramos los registros en Lucas capítulo 8, versículos 26 al 29. Y queda una de mis tantas favoritas, la curación de una mujer con el flujo de sangre. Una mujer que había pasado casi toda su vida derramando sangre sin poder pasarla bien con su familia. Había gastado absolutamente todo lo que poseía y había quedado absolutamente sin nada. Se acercó a este prometido, al que se debe de escuchar y se debe hacer lo que él dice, y la sanó del flujo de sangre. En Mateo capítulo 9, versículos 20 y 22 encontramos ese registro. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al versículo 34. Y también en Lucas capítulo 8, 43 al 48. Pero a mí me encantan las resurrecciones. ¿Y qué te parece cuando Jesús resucita a la hija de Jairo? En Mateo capítulo 9, 18. En el versículo 23 al 26 continúa la historia. En Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. Y continúa la historia en el verso 33 al versículo 43. Y Lucas también nos da el registro
en el capítulo 8, versículo 40 al 42. Y si quieres un poquito más, del 49 al 56. Y queda la curación de un paralítico que lo hace en un estanque de agua que se llama Betesda. En Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15. Oh, pero no podemos olvidar la curación de 2 ciegos. En Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Y la curación del mudo endemoniado de Mateo 9, versículos 32 y 34. Y Lucas 11, 14, 15. Y tal vez no te recuerdes, el hombre de la mano seca, que también Jesús lo sanó en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Marcos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y Lucas capítulo 6, versículo 6 al 11. Aunque la escritura nos dice que hizo pocas sanidades en Nazaret, de donde él había crecido. En Marcos capítulo 6, versículo 5 al versículo 6. Pero todavía, aunque hizo pocas, todavía quedaron registradas. ¿Y qué para los que les gusta la comida? Para algunos de los comelones. ¿Qué les parece la alimentación de los 5,000 con 2 panes y 5 peces? En Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. O en Marcos capítulo 6, versículo 32 al 44. Y puedes añadir Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Y si por todavía hay incredulidad, Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Pero no solamente hizo grandes sanidades, no solamente expulsó demonios, no solamente hizo milagros, pero ¿te acuerdas cuando Jesús caminó sobre el mar? Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Y Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Ay, pastor, ya párale porque me duele la mano. Es que verdaderamente que el que no quiere creer es porque ha tomado una decisión. Porque sobre este libro, el superlibro que yo le sigo llamando, las señales y las demostraciones están por todas partes de quién verdaderamente era él. Él no era cualquier humano, cualquier común y corriente. Él era completamente aquella demostración visible de aquel Dios invisible. ¿Quieres más? Tengo más. La curación de junto al mar en Mateo 15, 29, 31. La curación de un sordo mudo en Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Pero no solamente alimentó a los 5,000, y que cuando alimentó a los 4,000 con 7 panes y un poquito de pececillos en Mateo 15, versículo 32 al 39. Y en Marcos 8, versículo 1 al 10. Y si aún quieres más, tengo la curación del ciego en Besaida, en Marcos capítulo 8, 22 al 26. Tengo también la curación de aquel muchacho que tenía epilepsia y estaba endemoniado en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Hay algunos de ustedes que ya tienen la mano cansada. Ya te cansaste de escribir. Para todos los que siguen dudando, a lo mejor ya tu mente está tan cansada de la incredulidad y tienes que comenzar a leer los registros de este libro. ¿Y qué de la mujer que estaba encorvada, que él la sana en un día de reposo? En Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. Y que cuando él sana a un hombre hidrópico
o sea, con inflamación en las piernas y en los brazos, hinchazón en ella, en Lucas capítulo 14, versículo 1 al versículo 6. Y otra de mis favoritas, la curación de los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y la curación de aquel hombre que era ciego desde su nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Oh, y no se me puede pasar la resurrección de aquel buen amigo de él que lo amaba bastante, que se llamaba Lázaro. Jesús resucita a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. ¿Y qué de la curación de los dos ciegos de Jericó? En Mateo capítulo 20, 29 al 34. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Yo no sé si tú te vas a cansar de escribir todo esto, porque yo no me voy a cansar de declarártelo y decírtelo. Él mostró todas las evidencias. Él mostró todas las evidencias para que toda la gente creyera. Pedían señales, tenían señales. Demostró las señales. Y que cuando Jesús secó una higuera con el poder de su palabra, en Mateo capítulo 21, versículo 19 al 22, y en Marcos 11, 20 al 26, y otra de mis favoritas, es cuando a un hombre le cortan la oreja y Jesús toma la oreja del suelo y se la pone para atrás y lo sana completamente. Con una espada le habían cortado la oreja a este hombre, era un soldado. Y Jesús la toma del suelo y la pone para atrás en Lucas capítulo 22, versículos 50 al 51. ¿Y qué de la resurrección de aquellos santos que se levantaron? Cuando Jesús mismo se levantó entre los muertos. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Yo creo que ahora, si quieres más, todavía tengo más. Pero hay una escritura que me encanta declararla y se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 25, donde dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que se escribieran en detalle, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué nos está declarando en este registro? Que hizo muchas otras cosas más, que el libro, el superlibro, sería demasiado pequeño para seguir escribiendo. Es increíble que después de haber demostrado todas estas cosas, habían unos que no todavía creían. ¿Por qué? Porque solamente escuchaban, pero no hacían lo que él decía. Eran incrédulos, tenían incredulidad. Al final se convirtieron en hipócritas, como Jesús les llamó. Pero ellos le piden una última señal. Y yo creo que aquí es donde Jesús se molesta con ellos y vean esta declaración. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. Porque de tanto que él había demostrado en cada ciudad, en cada pueblo, en el mar, en los lugares donde se agrupaba la gente, por todas partes les mostraba las señales. Y por último, en Mateo capítulo 16, del verso 1 al verso 4, miren esta declaración. En el verso 1 dice, de la Nueva Versión Internacional, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Incrédulos, después de tantas señales, todavía no creían. Y él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo
porque el cielo está rojizo, y por la mañana, que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ojo, saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Verso 4. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal. Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Qué dijo el Señor? Hasta aquí llegué con estos. Mira que la eternidad, el Hijo de Dios ha tenido tanta misericordia con tantas personas que por más de 2020 años el evangelio se sigue predicando. Escúchame bien. Ahora tú dime a mí si no es amor hacia ellos, si no es la esperanza que ellos al final de su tiempo se les prende el foco para empezar a creer. Como que estás creyendo, pero acuérdate que el creer tiene los dos elementos, escuchar y hacer. Todas las señales que la eternidad ha dado para que su creación le asimilen que Él es quien ha querido abrazarlos y protegerlos todo el tiempo, han sido ignoradas por la abundancia de sus maldades, por la incredulidad que predomina en sus corazones y en sus mentes finitas. Miren Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Mira esto. Y esta es, dice la Reina Valera, y esta es la condenación. Wow, aquí hay que poner los ojos bien abiertos. Y esta es la condenación, nos dice Juan 3, 19 al 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras le sean reprendidas. Wow. El Dios invisible que se hizo visible, Jesucristo, el creador de todas las cosas, mostró tantas señales, mi amada familia, cuando se manifestó en carne para cumplir con el plan redentor de su creación. Se hizo menor que los ángeles, haciéndose siervo, entregó su vida en rescate por su amada creación para salvarlos de ellos mismos. El que no era culpable se echó la culpa. El que no tenía pecado se hizo un pecador en ese momento para que ellos recibieran la vida eterna. La perdición del hombre ha sido y seguirá siendo su propia ignorancia y su propia necedad. Al no quererse apartar de sus malos caminos, abandonar el pecado por completo. En Romanos capítulo 1, versículo 22 al 24, se nos hace una declaración impresionante. Dice Romanos 1, 22 al 24 de la Nueva Versión Internacional. Aunque afirmaban ser sabios, hablando de los que se creen inteligentes, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal
por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. El hombre quiere seguir el mal camino y no quiere enderezar sus pies. Por eso no aceptan el evangelio. Por eso no creen, porque al creer escuchan y tienen que hacer lo correcto. Pero aquel que verdaderamente no se quiere alejar de sus malos caminos, se vuelve un incrédulo o solamente un oyente, porque no quiere hacer lo que el Señor le está diciendo. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, para confirmar esto. En Juan capítulo 3, versículo 19 y 20, de la Reina Valera 1960, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras, las malas obras, no sean reprendidas. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Las promesas de Dios son para todos. Dios no hace acepción de persona. Cualquier persona que un día se presente delante de la eternidad, porque también aquellos que no creyeron serán resucitados, pero para condenación. Todos aquellos que no quisieron enderezar sus caminos, todos aquellos que no quisieron creer, oír y hacer lo que él decía, en ese día se darán cuenta que él estará enfrente de ellos, pero esta vez para enjuiciar, porque él les había mandado la luz. El Hijo de Dios vino desde los cielos, bajó hasta la tierra, se humanó en un cuerpo, hizo señales para hacerse manifiesto. Pero el mundo, que no quería verdaderamente enderezar sus caminos, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas, quiere decir sus malos caminos, sus malas andanzas, amaron más el pecado, amaron más las borracheras, porque sus obras eran malas, nos dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aunque diga, yo también creo, no. Porque el creer es escuchar lo que él dice y hacer lo que él nos está diciendo que debemos de hacer. El milagro de él lo sigue haciendo en cada corazón, que permite enderezar, cambiar, transformar, regenerar la vida del hombre y de la mujer, que quiere abandonar el pecado y sabe que completamente le está dañando. Pero aquel que solamente tiene el pensamiento que pecado es pecado y quiere seguir pecando, esos todavía no han creído. Esos han escuchado, pero les falta el segundo elemento, la alma gemela, que es hacer lo que él te dice que hagas. Mi muy amado, el superlibro está lleno de señales. Nadie, absolutamente nadie, puede negar que él era el prometido.
que Él era el cumplimiento del plan para una creación que estaba absolutamente perdida. Sin Jesús, que vino a la tierra, ¿dónde estuviera el mundo? No solamente estuviera en un caos, pero ya nos hubiéramos eliminado los unos con los otros. Ya la existencia humana no estuviera presente en este globo terráqueo. Mira que por el amor a nosotros, Él sigue extendiendo su palabra, su gracia. Los predicadores seguimos predicando. Las iglesias evangélicas seguimos evangelizando. Le seguimos diciendo a todo hombre y a toda mujer: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Entrega tu corazón. Cree día de veras. No un creyente mental, sino un creyente que oye y hace lo que el Señor le está diciendo que haga. ¿Qué te parece si tomamos la oportunidad hoy para hacer una oración? Una oración de acercamiento. Una oración de decir: Señor, durante todo este tiempo, a lo mejor yo ni siquiera he estado creyendo, porque verdaderamente no te he escuchado. ¿No te gustaría darte cuenta que verdaderamente aquellos que escuchan son los que hacen? Porque el que no hace lo que Él dice, no escucha. Y si no escucha ni hace, tampoco ha creído. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras, mi muy amado. Y vamos todos a pedirle con todo el corazón al Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Porque este cuerpo pecaminoso siempre quiere meterse donde no debe. Este cuerpo pecaminoso siempre quiere interrumpir lo que Dios quiere hacer. Mira, Dios te está llamando. Dios está estrechando su mano delante de ti. Él quiere alcanzarte con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado. Vamos a ir a la divina presencia de Dios. Vamos a pasar y vamos a decirle: Señor, por tu amor, Señor, que aquí nos encontramos en este momento, queremos, Padre, verdaderamente que tú intervengas en nuestra vida pecaminosa. Mira, Señor, que aquí te están escuchando. Mira, Señor, que aquí hay personas que en este momento, Padre de la gloria, están con sus corazones abiertos, listos, Señor, para aceptar que somos pecadores, que necesitan tu intervención, que verdaderamente no han creído. Porque una cosa es sentarse en las bancas o en los asientos de una iglesia evangélica, y otra cosa es escuchar y hacer lo que Él te está pidiendo hacer. Él te está pidiendo hacer. ¿Por qué no contristamos nuestros corazones y le pedimos al Señor: Señor, ayúdame en mi humanidad? Ayúdame en aquella humanidad caída que no solamente yo tengo, pero todos tenemos. Todos nosotros nacemos, gloria al Señor, con las mismas deficiencias a causa de aquel pecado que se inició en el Edén, allá con Caín, no, antes de Caín, allá con Abel, no, antes de Abel, con sus padres Adán y Eva. Allá cuando ellos habían fallado, comenzó la humanidad a decaer a causa de aquel alejamiento que se había hecho en el principio. Tú y yo necesitamos regresar a Dios. Tú necesitas completamente regresar a Él y creerle, escucharle y hacer lo que Él te está pidiendo. Escucha el corazón de Dios. Escucha cómo palpita su palabra. Escucha cómo está palpitando, diciéndote: quiero alcanzarte, quiero acogerte, quiero abrazarte, quiero llenarte de lo que necesitas. Aquí estoy, dice el Señor. Aquí estoy para ti, para convertir tu corazón y de esta vez tomar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. ¿Por qué titubeas? ¿Por qué piensas tanto? ¿Por qué no has creído con tanta evidencia que os he dado?
el Señor Jesús se llenó de tanto contristamiento en el corazón cuando por tantas señales y tantos milagros y tanta palabra que le daba a ellos, aún habían aquellos que no hacían lo que Él les estaba pidiendo. Mi muy amado, hoy te invito a creer, pero a creer como la Escritura lo dice. No a creer porque naciste en una religión, no a creer porque tú piensas que te bautizaron, no a creer porque tú piensas que eres una persona creyente o religiosa, a creer como la Escritura lo está diciendo. Si tú has creído, entonces escucha y haz lo que Él te pide. Mi muy amado, hoy podemos decirle al Señor: Señor, perdona. Perdona por todas mis deficiencias. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por aquellos aún que me han sido ocultos, que por falta de confesártelos y por falta de pedirte perdón a ti, porque tú eres el único que puede perdonar los pecados. Tú eres el único que puede perdonar mi falta, mis fallas, mis caídas, mis bajezas. Tú, oh Dios, porque no hay hombre en el mundo que pueda perdonar pecados de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Es por medio del Evangelio. Al hombre predicar el Evangelio le da la oportunidad a aquellos que oyen la voz de Dios, la oportunidad de arrepentirse. No que el hombre tiene un poder para perdonar los pecados, es que a él se le ha dado el poder del Evangelio para predicárselo a aquellos que verdaderamente necesitan creer. Pero es Dios el que perdona tus pecados. Es Dios el que pagó el precio de muerte. Es Dios el que derramó su sangre. Sí, es Él. Y por eso cuando tú, ahorita conmigo, que le estamos pidiendo perdón a Dios y le estamos diciendo: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, mis malos pensamientos. Perdóname los malos pasos que ando. Señor, si tú, bendito Dios, si estoy en droga, Señor, sácame de la droga. Señor, si estoy inundado en el alcohol, Señor, sácame del alcohol. Yo no quiero ser un alcohólico. Yo no quiero ser un drogadicto. Señor, si estoy inundado en la mentira, en el engaño, Señor, sácame de las mentiras. Si estoy en la prostitución, acostándome con hombres o con mujeres que no son mi esposo ni mi esposa, sácame, Señor, de ese delito que me va a llevar a un lago de fuego. Sácame, Señor, y límpiame. Y deja que tu palabra sea aquella la que me lave, la que me limpie. Y por medio de ella comiences a cambiar mi vida. Hoy en este momento inicias, mi amigo. Hoy en este momento inicias, mi hermano. Inicias algo nuevo. Y eso algo nuevo fue lo que Él nos está dando. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nos está dando la oportunidad para verdaderamente que Él haga un milagro. Porque después de todos los milagros que te he declarado a través del superlibro, no podrá hacer algo contigo y conmigo. Absolutamente que sí. Sí, 1000 veces sí. Él cambia la vida del hombre, pero el hombre que quiere cambiar. Él cambia la vida de la mujer que quiere hacer un cambio. Él cambia la vida de la joven que decide cambiar su camino. Él cambia la vida del joven cuando el joven dice: ya no más droga, ya no más alcohol, ya no más sexo ilícito. Entonces el joven ha decidido verdaderamente que quiere creer en Él. Si tú lo quieres hacer, hoy mismo puedes hacerlo. Hoy mismo puedes decirle a Jesucristo: Señor, yo quiero creer en ti. Señor, te estoy escuchando tu palabra. No estoy escuchando al predicador, estoy escuchando la voz tuya, en la palabra tuya, en el superlibro tuyo. Esta oración es un clamor de aquellos hijos perdidos, de aquella creación que está inundada en el pecado, pero siente de parte de Dios en el corazón que Dios les está hablando. Dios te está hablando.
Dios quiere salvarte. Él puso su plan para renovarte. Él puso su plan para redimirte. Tú y yo sabemos que no podemos salir del pecado a menos que se encuentre un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que salva. Él es el único que limpia. Él es el único que redime. Él es el único que fue clavado en un madero. Él es el único que derramó su sangre para perdonar tus pecados. La sangre de Cristo te perdona cuando tú crees, porque has escuchado y estás listo a hacer lo que Él te diga que tienes que hacer a través de su palabra. Bendito Padre, te doy las gracias en este momento. Te doy las gracias por darme la oportunidad. Te doy las gracias, Señor, por usar mi vida. Te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser hecho un hijo de Dios al creer. Porque cuando creo, escucho. Y si he escuchado, haré lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor te pide? Abandona tus malos caminos. Abandona lo malo que estás haciendo, que delante de Dios tú sabes que está mal delante del Señor. Él quiere salvar tu vida, pero tú tienes también que hacer tu parte. Tú no puedes solamente decir yo creo en el Señor y seguir caminando como un esclavo del pecado. Tú no puedes decir yo creo en el Señor y sentarte en la banca de una iglesia cuando sigues caminando como que no has conocido los caminos del Señor. El Señor te está llamando y te está dando el poder para darle la espalda al pecado y decir no más al pecado, no más a la inmundicia. Quiero vivir para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Mi hermano, querido de mi alma, linda familia, por favor escucha hoy la voz del Señor por su palabra. Entrégale tu corazón, entrégale todo al Señor. Dile, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Te las entrego todas, Señor. Lo poco que tengo o lo mucho que puedo tener, delante del Señor no es nada. Porque Él es rico en todo. Y Él lo único que quiere es que creas, que le oigas y que hagas lo que Él te está diciendo hacer por su palabra. Gracias, bendito Espíritu Santo. A todos aquellos, Señor, que se están arrepintiendo, a todos aquellos que verdaderamente quieren abandonar el pecado, quieren salir de ese pantano que entre más se mueven, más se hunden. A todos aquellos que quieren abandonarlo, Señor, manda tu poder sobre ellos. Manda, Señor, esas cuerdas de tu amor para que salgan del pantano. Mándaselas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Recibe el poder en este momento de Dios para salir y abandonar esos caminos torcidos, para hacer las cosas correctas delante del Señor. El Señor te está mandando la fuerza. El Señor te está mandando el poder. A todos aquellos que necesitan sanidad, Dios también puede sanar tu cuerpo. Recibe en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre. Recibe no solamente su palabra, pero recibe la sanidad que Él está enviando en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Abre ese corazón y deja que Él entre. Déjalo entrar. Déjalo que Él se siente en ese trono de tu corazón, espiritualmente hablando. Déjalo que Él haga lo que tiene que hacer. Cree en Él. Escucha su voz. No escuches la voz de una religión. No escuches la voz de hombres que te dicen una cosa u otra. Escúchalo a Él. Porque Él es todo lo que tú vas a necesitar. En el nombre de Jesucristo, hacemos esta oración juntos, glorificando al Padre sobre todas las cosas y dándole las gracias al Hijo por ese plan redentor tan perfecto que ha estado por más de 2000 años en este mundo.
y sigue estando para nuestra familia, para tu padre, para tu madre, para tu hermano, para tu hermana, para tu primo, para tu prima, para tu tío, para tu tía, para tu abuelo, para tu abuela que todavía no conoce el evangelio verdadero de creer, escuchar y hacer lo que Él nos está diciendo. Gracias, Espíritu Santo, por ese abrazo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, amada familia, en el nombre del Señor agradezco a Dios por su palabra primeramente. Agradezco a Dios por la unción que rompe todos los yugos, que quebranta las cosas que necesitan ser quebrantadas. Yo sé que no es igual que estén presentes, pero que la unción del Espíritu Santo haya llegado a lo más profundo de tu corazón y hayas podido sentir lo que el Espíritu Santo quería hacerte sentir para abandonar ese pecado. Mi amado hermano, es mi anhelo todo el tiempo como predicador y como pastor traerte a los pies de Cristo, no traerte a una religión, no traerte hacia mí, llevarte hacia Él, porque es Él el Salvador, es Él el que pagó el precio. Nunca te olvides que este canal, que esta plataforma solamente glorifica a Él, porque por Él son todas las cosas. El día que yo no glorifique al Señor, el día que esta plataforma no le dé la gloria al Señor, el día que esta plataforma no te diga que Él es el único camino para tu salvación, el día que esta plataforma no te diga que Él es el único acceso completamente al cielo, abandone este lugar, abandone esta plataforma. Pero mediante sigamos predicando que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que te sigamos llevando a Cristo, a su plan perfecto, a creer solamente en Él, a escucharle y hacer lo que Él nos dice. Entonces seremos salvos de aquel pecado, salvos de aquella humanidad latosa, salvos de nosotros mismos. Mis amados hermanos, les bendigo con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no me despido de ustedes, sino les digo hasta luego, hasta nuestro próximo video. Compártelo con toda tu familia, con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos en Cristo, con tus hermanos carnales. Compártelo. Que el Señor te bendiga y te guarde.